de clase, sin embargo, cada uno de estos conceptos pueden abarcar toda una clase de fisiopatología. Si hablamos de hiperofia, tenemos que hablar de ventilación mecánica. En ventilación mecánica tenemos todo, inclusive es parte de la subespecialidad, es decir, parte de la terapia intensiva. ¿Quién maneja los ventiladores o las terapias? Buscamos en determinadas oportunidades cuando requerimos después de la anestesia que el paciente salga para ventilar. Cuando no responde, no respira como debería respirar. Entonces decidimos que entramos a hacer. Pues hay un capítulo que se compara en el capítulo que ustedes son los más disciplinados en la clase, temprano, buen ciclo, excelencia profesional, todo empieza en la disciplina, los japoneses, alemanes, ahora en Grecia, que ahora que se les dice en las clases, pues allá deben estar de 500 alumnos, deben estar dando 459, ¿no? No debe ser aquí debería ser igual, pero se ve unos poquitos. Entonces esto, ya, o sea, como les decía, el capítulo se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto. Los que quieren profundizar, quieren adelantarse a la fisiopatología, entran al síndrome de distrés respiratorio. Ahí está todo. Obviamente, la primera parte tiene siempre la fisiología. La fisiología es la base de todos los de la fisiología, hasta ahora, tanto los influencers, youtubers, streaming, que se llaman, entonces todos se dedican a hacer la parte fisiológica, la parte de nutrición. Pero esta es la parte de todos los capítulos de la fisiología que yo he entendido. Bueno, si no maneja el oxígeno, no maneja la presión, entonces puede producir una fatalidad. No pueden ayudar al paciente, pero a veces detallitos, una maniobra, el manejo de la vía aérea que les he hablado, depende de la vida del paciente. Es decir, que con la tráquea, las cuerdas vocales mide en diámetro de 1 centímetro, menos de 1 centímetro. Los chiquitos, los adultos, más de 1 centímetro. Cuando se dilata, cuando estamos hablando, los niños es menos. Imagínense, laringia, quiere decir inflamación, quiere decir que está inflamado, se pasa sangre, el chiquito se vuelve ronco, ¿no? Y a veces el más ronco es insuficiencia respiratoria grado 1, grado 2, grado 3, y a veces uno puede ayudar. ¿Qué haría? ¿Quién piensa que haría que un chiquito se le cierre, puede hablar, le asusta a la mamá, ¿no? ¿Nunca han visto? ¿Qué haría? Traqueotomía no invasiva, doctor, con un chiquito es aquí en la casa, tal vez en un hospital, tal vez se podría hacer. Este es el último recurso, ¿no? La traqueostomía se hace en determinados casos, muy rara vez, pero se hace. Hay que evitar la inflamación, ¿no? Y darle oxígeno y cómo se evitaría la inflamación con un medicamentación. No te puedes hacer. Ya no va a avanzar. A veces ha sucedido que esa insuficiencia, CRUB se llama influencia, lleva a desgracias fatales. Entonces decía que en este capítulo ustedes ya lo han llevado, ¿sí? No han visto, ¿no? ¿Cuándo no han síndrome de estrés respiratorio del recién nacido? Cuando han visto en la parte de ventilación, y está en el libro, síndrome de membranas hialinas, ¿no? O la telangiectasia. ¿Sí? La telangiectasia, decimos que el colapso del alveolo, ¿no es cierto? Y esto es por falta ¿de qué? De transporte. Surfactante, ¿cierto? En los chiquitos prematuros que nacen prematuros no hay factor surfactante, por lo tanto,
no hay quien disminuya la tensión superficial y ese alveolo se colapsa. El factor surfactante disminuye la tensión superficial, ¿no? Este alveolo está sujeto a una tensión superficial. Entonces, si no hay factor surfactante, no hay quien disminuya, entonces el alveolo se colapsa. Eso se llama síndrome de granación. Esto aquí va a producirse una hipoxia en el ciclo. En el adulto está este síndrome de estrés respiratorio. Es un capítulo grande. El síndrome del estrés respiratorio del adulto. O de dificultad, estrés quiere decir dificultad. O insuficiencia respiratoria, listo, ¿no? Pero en todo lo que está síndrome de dificultad o estrés respiratorio. Entonces, ustedes entran y lo saben todo lo que ustedes quieran, todas las presentaciones que por haber. Y ahí la primera parte es la fisiología. No se entiende la fisiología, menos se puede entender el síndrome de dificultad respiratoria. Esto va a dar una hipoxia. Habíamos definido como hipoxia dificultad de llegada de oxígeno a los tejidos, a todos. Pero el que más se siente es el ya hemos dicho que cuando no llega oxígeno, aumenta el CO2. No se puede eliminar el CO2, no se puede eliminar el CO2. Entonces, este CO2 se acumula y produce lo que se llama la hipercapnia. Esos conceptos en el examen van a ser hipercapnia, pura terminología médica. Ustedes son de aquí a escasos años, van a ser médicos, entonces tienen que terminología médica. Y además están ustedes también. La hipercapnia entonces es el aumento de la presión arterial en el cuerpo. Vamos a repetir varias veces este concepto, ¿no? De nuevo, es lo que es importante. Ya hemos hablado también de la ventilación alveolar efectiva, esta ventilación alveolar que lleva el aire conteniendo el oxígeno y produce el cambio gaseoso. Y hemos hablado de una forma de la ventilación alveolar minuto que es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto anatómico. Espacio muerto anatómico. Eso hemos dado como un ejemplo, hazmelo porque va a ser frecuentemente. Pero hay otra fórmula para calcular la ventilación alveolar en función de la eliminación de CO2 y la presión arterial de CO2 por un factor de corrección que es 0.8. Entonces, cuando yo tengo este dato o si quiero averiguar este dato con estos otros datos, tengo que tener este dato y este dato y averiguar. Si quiero averiguar esto, tengo que tener este dato y este dato. Tengo un factor de corrección cuyas unidades son milímetros de mercurio. Ahorita les explico. Por litro sobre ml. Este es un factor de corrección para obtener que la ventilación alveolar se mide en ml por minuto. Las unidades de ventilación alveolar es igual a se mide en ml por minuto. Primero iremos a este factor. Cuando ingresa el oxígeno al pulmón, los tejidos por la sangre, va a llevar una cantidad y los tejidos van a consumir 250 ml por minuto. Esta es la cantidad en condiciones normales. El consumo de oxígeno entonces es igual a 250 puntito oxígeno. Este es el consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno 250. Este dato nos va a servir para calcular gasto cardíaco. Seguramente han visto la ley del principio de Fick, ¿no?
ya en calcular el gasto cardiaco. ¿Alguien se acuerda del principio de Fick? Vamos a recordar eso, ¿sí? Pero vamos a recordar. Otra vez, van a ser, corresponde dar las cuentas de puro ejercicio, porque eso sirve, eso es importante, y eso es un premio para los que vienen. Los que no vienen, seguramente son diferentes autodidactas, bien por ellos, ¿no? Y van a aprender por otro lado, está bien. El asunto es que den examen y en buen examen y que les beneficie eso. Bueno, y así como aumenta entre el oxígeno, habíamos dicho que vas a la célula, que la célula sale 200 ml por minuto de CO2. Entonces, un poquito, si está en los libros, CO2. Entonces, la eliminación de CO2 por la célula, por los tejidos, es 200 ml por minuto. La relación entre este volumen de CO2 en ml por minuto, y sobre el consumo de oxígeno, se denomina cociente respiratorio. ¿No? Cociente respiratorio. Entonces, el CO2 habíamos dicho que es 200 y el consumo es 250. Por lo tanto, la relación de 250 ml por minuto. Y esto también ml por minuto. ml por minuto se anula, y yo que tengo una temperatura de 0,8. Entonces, el cociente respiratorio es de 0,8. ¿De dónde viene ese cociente respiratorio? De la relación que existe entre la eliminación de CO2 en los tejidos y el consumo de oxígeno. Porque, ¿para qué nos sirve eso? En condiciones de ejercicio, uno puede calcular, ¿no?, cuán efectivo es el ejercicio, otra vez, en función de la eliminación del CO2 y del consumo de oxígeno. Obviamente, cuando uno hace mucho ejercicio extenuante, etc., consume mucho más oxígeno, ¿verdad? Entonces, es para calcular el rendimiento energético del organismo. Este cociente respiratorio tiene que ver también con la dieta. Hidratos de carbono, ya, proteínas y grasas. ¿Cierto? Cuanto más ingiere hidratos de carbono, consume más oxígeno con hidratos de carbono. Vamos a ver los valores. ¿Ya? De momento, ese valor. ¿Perdón? Bien. Entonces decíamos que este consumo de oxígeno, para calcular la ventilación, ¿verdad? Este consumo de oxígeno, vamos a hacer ya. A ver, ¿cuánto es? Es 200. 200 ¿qué? ml por minuto. Y esta presión arterial del CO2 no se van a confundir en el examen. El monóxido de carbono es CO. El monóxido de carbono es veneno, ¿cierto? Una vez visto que cuando sale intoxicación por monóxido de carbono, con la emisión del gas de la casaca, etc., con líneas íntegras, por el monóxido, cuando se hace la combustión con los saunas, etc., con la combustión de los gases y eliminan monóxido de carbono. Ese es CO2, anhídrido carbono. Y decíamos que la presión arterial de CO2 es igual a cuánto es igual, ¿se acuerdan? Un nivel de más, 40 milímetros de mercurio. Entonces, este es un dato importante. Presión arterial de CO2, 40 milímetros, normal, a nivel del mar. En la altura, habíamos dicho cuánto es. 30. 30, ¿no ves? Porque teóricamente, no teóricamente, realmente
hiperventilamos, nosotros tenemos mayor frecuencia de expiración. ¿Qué pasaría si subiríamos aquí a Chacaltaya, al monte, en el monte Everest? ¿Cuánto es la altura del monte Everest? Es 8.884 metros sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar. Es 8.884 metros. ¿No? ¿A cuántos metros estamos? A 3.600 metros. Y a cada una de estas alturas vamos a calcular la presión barométrica. ¿No? Entonces, nosotros, como estamos a 3.600, entonces, hiperventilamos. Imagínense si subiríamos directamente. Por eso, pues, los deportistas cuando suben lloran, ¿no? Los argentinos especialmente lloran, los brasileños todos, especialmente los uruguayos, los humanos, los humanos, entonces, a estos 3.600 nos tenemos 30. A nivel del mar, 40 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. ¿No? Entonces, habíamos dicho que el factor de presión es 0.863 milímetros de mercurio por litro por ml. Entonces, fíjense con las unidades. Este ml voy a calcular con este ml, este milímetro de mercurio voy a calcular con este milímetro de mercurio, y me va a quedar con las unidades litros por minuto. Litros por minuto. ¿Ya? Que es la unidad de la ventilación alveolar. Pero habíamos dicho que esto es 0.863. Entonces, ustedes dividan 200 entre 50 por 0.83. 200. En este 0 y este 0, ven que entre 4 tengo a 5. 5 por 0.800. ¿Alguien? Hágame esa operación, por favor. 0.800 es la ventilación al iodo. 4.3. 4.3. Entonces tenemos litros por minuto. Entonces, el valor de la ventilación alveolar es el que hemos visto. Dejen de jugar ya. No, lo que más me molesta, los hechos de mi grupo, el respeto tiene que ser. ¿No? Si quieren jugar, hay tiempo. Mañana es sábado, domingo van a jugar otras fiestas con la payasita y siguiendo. Pero son clases. Y además, nuevamente, en ninguna clase, menos en esta, porque este dato puede salvar la vida a una persona que esté desmayada. Porque no se espera. No me hagan los enojos, se me salen hipercaico. Me salen enojo de vida. Tranquilo, trato de consolar. Esto es serio, ¿no? Me preparo, todos los días estoy con esto, me ocupo del paciente todos los días, hay que manejar 2, 3, 4, cada 10 pacientes, 2 son de alto riesgo, imagínense, 8 serán de riesgo normal, pero son 2 de riesgo, al oxígeno, pero el paciente en una parada respiratoria y manejar eso, o sea, que se expira. Hay personas que vienen, que la mayor parte vienen, más del 50% de nuestros pacientes son de eso, por eso deberíamos dar cirugía de obesidad, como decía el doctor, cuál cirugía de adipocito, etc. Es impresionante la cantidad de obesidad, porque no son peor, y eso nos hace llorar a nosotros, entre comillas, durante la anestesia quirúrgica. Al cirujano también, imagínense la grabación, entran a la vesícula, con una hernia, y ya está. Me encanta, gracias, todos tenemos problemas, pero es seria nuestra profesión, por eso no venir a clases, seguir, no tener disciplina, no sé quién quita la mano. Creo que están grabando excelente, me parece muy bien, porque van a llevar la información, van a complementar y van a ver que no es que ¿Por qué es importante la ventilación alveolar? Entonces, fíjense, en este momento todos estamos ventilando, y si ustedes miden esa ventilación, es esta. 4.3 hemos sacado también por esta fórmula, ¿se acuerdan? Frecuencia respiratoria por
volumen corriente menos volumen mensual. Estamos viendo como que tenemos varias clases, nos hemos grabado. El año pasado teníamos apenas 3 semanas, ahora tenemos 4,5 semanas. Entonces voy a mostrar 3 semanas. Antes nos ayudaban con otros colegas y daban una parte, solamente daban 6 días, pero la otra era 3 semanas. Les va a hacer así un ejercicio, no reiterar, y me pueden preguntar, porque no he entendido esa parte, repiten. De eso se trata, por eso no estoy hablando con data, ¿no? Porque si no, esa copia, entonces es un caos. Entonces, ¿por qué es importante esta fórmula? Esta ventilación alveolar. Habíamos dado un ejemplo con esta ventilación alveolar y hemos dado datos. ¿Se acuerdan? En algún momento, cuando la frecuencia respiratoria era 40, 30, 50 y el volumen consciente era bajito, menos el volumen del espacio muerto, en ese ejemplo que hemos dado de las ceros, un traumatismo cefalocraneano y que es fácil, está grave, hemos dicho, y no necesita ventilador, asistencia, pulmonoterapia, etc. Acá tenemos otros datos, otra fórmula de otros datos. Y ahora aquí viene la parte importante. Si aumenta la presión arterial de CO2, disminuye la ventilación. ¿Está claro? A ver, un ejercicio, ¿cómo podemos hacer? Aumentar la presión alveolar, una hipoventilación. Entonces, esto será al revés. Si aumenta la presión arterial de CO2, entonces, esto llevará a un hipercambio, o sea, digamos, 60 milímetros de mercurio. Esto es una hipercambio, aumento de la presión arterial de CO2. ¿Por qué? Porque ha disminuido la ventilación alveolar. ¿En qué caso disminuye la ventilación? En el caso anterior también. No entra hasta los alveolos, hasta los últimos alveolos, no ingresa el oxígeno. ¿Eso se llama qué? Hipoventilación. Entonces, cuando disminuye la ventilación alveolar, se llama hipoventilación. El doctor está hipoventilando. En cada desoperación a nosotros hipoventilación. El doctor está hipoventilando. Entonces, aumenten el oxígeno, permeabilicen la vida, vamos a volver a intubar, etc. Entonces, ese es el drama anticampeón. Ahora tenemos monitores que se explicaron que a mejor de ya no se graba tanto a la hipoventilación, mejoramos nuestra atención en cuanto a la recuperación inmediata y bueno, yo tengo en algún momento de experiencia, generalmente pues digo de nuevo, esos pacientes que tienen problemas, ¿no? Suelen que tienen síndrome metabólico, ¿no? Obesidad, hipertensión, etc. Bueno, imagínense después de la anestesia recibir cualquier cantidad de anestesia, o en emergencia, es decir, traumatizado, si es gordito, etc. Un taxista, muchos de generalmente son gorditos, entonces no puede, y aparte del traumatismo, entonces está hipoventila, entonces aumenta la presión arterial de CO2. ¿No? Y eso es inversamente. Y por consiguiente, si hipoventila, esto también disminuye la velocidad de excreción del CO2. Esto es directamente proporcional. Si disminuye esto, disminuye esto. ¿Sí? Si disminuye esto, disminuye. Si aumenta la ventilación, un ejercicio, por ejemplo, quiere decir que eliminamos más CO2. O un estado hipermetabólico también nos lleva a un aumento del consumo de oxígeno. ¿De acuerdo? Esta es una fórmula importante que ayuda a comprender, ¿no?, cuando, por ejemplo, tenemos. Entonces, este paciente está hiperventilado, hipoventilado, entonces le medimos la gasometría y está con 60 nos va a llevar a una acidosis respiratoria. Esto ya van a ver en fisiopatología, ¿no? Los trastornos ácido básico. Entonces, al revés, si está hiperventilando, entonces, si hiperventila, lo que hemos dicho con lo que pasa cuando subimos a la altura, y esta hiperventilación va a llevar a la disminución de la presión arterial de CO2.
Y esto, en nuestro caso, baja, digamos, a 30, a 35, 35, etc. ¿no? No se puede bajar hasta menos de nivel renal. Entonces, ¿con qué objeto? La distribución. Cuando uno sube, vamos a ver enseguida, cuando uno sube a la ciudad, a disminuir la presión arterial de oxígeno, ya hemos hablado de la presión arterial, vamos a ver en la curva de distribución dónde se ubica. Luego, a los residentes, ¿por qué está la saturación tan? ¿Qué tiene que ver con el discúlpenme. Hola, 10 minutos, las 10 minutos. Y ahora estoy en una media. Hospital. Entonces, estábamos ahí, en la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno, vamos a ver, en la curva de disociación, que se nos está apuntando, casi nadie se expone, los residentes, nadie. Eso vamos a ver cómo influye en este factor, en la respiración, en la frecuencia respiratoria, o sea, en la ventilación. ¿No? En la curva de disociación vamos a buscar a diferentes alturas, a diferentes saturación, cuánto es la presión arterial de oxígeno. Ya habíamos dicho que la hipoxemia es la disminución de la presión arterial de oxígeno. Entonces, está grabado aquí. Varias veces voy a hacer aquí porque es muy necesario. Hasta aquí algunas veces. Ya vamos a entrar a lo que son las leyes de la física de la respiración. Entonces, hemos visto la ventilación, la forma de la ventilación alveolar, en los cocientes respiratorios. Vamos a ver llegado hemos recomendado que veamos sobre el síndrome de estrés. Yo seguro que todos van a pasar a su patología y con esta base se van a preparar lo que se llama el síndrome de estrés respiratorio, que la mayor parte da por sepsis. En el chiquito, ustedes han visto cuando han visto tan rápido, seguramente en mi diapositiva, no le han dado mucha importancia, pero en el chiquito, finalmente prematuro, que no es poco frecuente, en los recién nacidos, se está adelantando hay los rupturas de membranas, etc. Ya se va adelantando, ponen una sustancia que se llama para madurar el pulmón. ¿Qué les han dicho? Un corticoide, ¿cierto? A la mamá le ponen un corticoide para que se madure el pulmón si van a ser antes de los 7 meses. Igual si van a ser antes de los 8 meses, etc. Igual les ponen para que madure el pulmón, para que se produzca el factor surfactante que disminuye la tensión superficial. No hay factor surfactante, este pulmón, como dicho, se colapsa y se produce la crecimiento sale por síndrome de estrés respiratorio, dificultad respiratoria, que es hipoxia, que recién nacido, síndrome de estrés. En el adulto hemos dicho que pues, este capítulo es grande, ¿no? Para ver, todo un parcial van a ver síndrome de estrés respiratorio de fisiopatología, pero les adelanto, ¿no? La mayor parte del síndrome de la causa es la sepsis, ¿no? Está muy séptico, está muy infección, que es decir, sepsis, que es infección generalizada, ¿no? Los antibióticos por aquí no se ven y afecta a los niños. Se llama, por eso, síndrome de estrés respiratorio o edema pulmonar no cardiogénico. Edema pulmonar no cardiogénico. Edema pulmonar no cardiogénico, o también llamado pulmón de shock. Con esos sinónimos van a encontrar, en los textos van a encontrar los criterios, ¿no? Porque finalmente la mayor parte de estas pacientes tienen que ir a un ventilador mecánico hasta que se solucione su problema. No solamente es la peritacea, ¿no? Es otro tipo de problemas. Entonces, como su nombre indica, no tiene que ver no es régimen de corazón, sino es de pulmón de shock, que es un edema pulmonar no carguen, pulmón de shock, y el avión está con edema, ¿no? Edema pulmonar no carguen, edema pulmonar no carguen. Entonces, ahora vamos a entrar a la parte más interesante, a la parte muy poco se explica directamente en los textos. Van a ver que
se van a la saturación. Pero para llegar a la saturación del oxígeno, cuando me voy a por favor el lunes, traigan un oxímetro los que tienen, por favor, vamos a practicar, no vamos a poder objetivizar en la los marcos, traigan su oxígeno. Entonces, el oxígeno, una vez el oxígeno está en el medio ambiente, está en una concentración de ¿cuánto? De 21%. Oxígeno igual a 21%. El nitrógeno igual a 39%. Bueno, ahora los estudiosos han dicho 20.6. Los redondean a 21. Algunos están en 26. ¿Por qué? Porque si tenemos 21 más ya no hay campo para el CO2, que en algunos dicen 0.3, 0.4. Nos va a poner 0.4. Hay una serie de otros gases, ¿no? El argón, el ozono, etc. Mínimas, inclusive el monóxido de carbono, el óxido nítrico también está en el medio ambiente, ¿no? Que no se los tenemos, pero en condiciones patológicas, por ejemplo, el monóxido puede estarse aquí, la garrafa, etc. El monóxido puede. Pero en condiciones normales es esa la concentración en el medio ambiente. Quiere decir que este 21% que es el que vamos a estudiar, 21% cuando hablamos en función del porcentaje, es un término relativo, es una cantidad relativa, porque está hablando en función del 100%, el 21% es oxígeno. O sea, la quinta parte, ¿no? De todos los datos. Y en los textos van a encontrar la fracción de inspiración, que es lo mismo, pero si está en función de la fracción. Fracción quiere decir fracción en relación a la unidad. La unidad es 0,2. ¿Ya? Entonces, en algunos textos dicen 21%, ¿no? Fracción quiere decir en función de la unidad, 0,2. Ya está claro este nivel. Entonces, se puede calcular con la fracción de inspiración de 0,21 o con 21%, los cálculos que vamos a hacer a continuación. Entonces, yo quiero saber con qué presión esta presión del medio ambiente está. Ustedes saben que la presión, desde el punto de vista de la física, es igual a fuerza sobre la de A. Entonces, ¿con qué presión de fuerza sobre el área de los alveolos está ingresando? ¿Qué presión está ingresando hacia nuestros pulmones? Para recordar, la presión se mide en milímetros, convencionalmente vamos a ver 1 milímetro, también centímetros de agua, en pascales, kilopascales, ¿no? Unidades 2 y 6, además se mide en centímetros de agua, y en el sistema inglés, ¿por qué digo esto? Porque la presión en algunos manómetros de oxígeno está en el sistema inglés, libra fuerza por pulgada cuadrada. Este es el sistema inglés. O sea, libra fuerza quiere decir fuerza y pulgada cuadrada área. ¿Cierto? Entonces, estas son nuestras unidades. Por ejemplo, el kilopascal, la presión tenemos en el manómetro, que hace funcionar la máquina y también los ventiladores. Ahí dicen 4 por 100 kilopascales. Y también se mide, algo más importante, es en atmósferas, ¿cierto? Atmósferas. ¿Han escuchado hablar de la oxigenación hiperbárica? Sí, ¿no ven? Oxígeno hiperbárico. También va a ser el motivo de una pregunta. ¿Por qué? Porque hay propaganda, se ofrece oxígeno hiperbárico. Aquí hay una cliente que estoy tratando por aquí, hay una laboratorio de hace un oxígeno hiperbárico, que sí, encima de la presión barriente. Este oxígeno hiperbárico, por ejemplo, trabaja con 3 atmósferas, pero tiene sus condiciones, no puede ser todo el tiempo, sino lo que vamos a producir es 3 atmósferas. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera es
es igual a 760 milímetros de mercurio. Podemos también hacer conversiones a centímetros de agua, kilopascales, hay tablas, ¿de acuerdo? Pero con estos dos datos nos quedaremos, ¿de acuerdo? Hay tablas, coeficientes de equivalencia de las presiones, y va a ser. Pero para trabajar rápidamente, con estos dos vamos a trabajar. Es decir, 3 atmósferas, una atmósfera de 760, 3 atmósferas sobre la que trabaja el oxígeno hiperbárico sería 3 por 760 por 100 gramos, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio con eso, ¿perdón? Bien. Entonces, yo quiero saber con qué presión ingresa el oxígeno o con qué presión está en este medio ambiente. Hago una regla de 3 y digo, a nivel del mar, si todo fuera oxígeno, entonces sería 760, entonces sería el 100%, pero no es todo oxígeno, solamente es el 21%. O directamente voy a hacerlo 21, pero vamos a hacer por partes. X es igual a 21 por 760 sobre 100. Esta X es igual a 159 milímetros de. Esta es la presión parcial del oxígeno en el aire seco. ¿De acuerdo? En el aire seco. Esta es la presión parcial del oxígeno en el aire seco. Es decir, esta presión parcial. Y aquí se cumple la famosa ley de Dalton. Todo gas componente de una mezcla gaseosa, todo gas componente de una mezcla gaseosa, ejerce una presión directamente proporcional a su concentración. Yo quiero saber ahora del nitrógeno. El nitrógeno, digo, 760 es igual a 100%, 21% será a X. X es igual a 21 por 760 sobre 100. X es igual a 504. Aquí no, 559. Entonces, este es del nitrógeno. Esta es la presión parcial de nitrógeno en el aire seco. 559, creo que es, ¿no? O sea que no lo propongo, si alguien puede saberlo. Entonces, ahí está. Entonces, quiere decir que este gas ejerce mayor presión. Ahí se cumple la ley de Dalton. Y también podemos sacar del CO2. ¿No? ¿Con qué presión? Tiene presión el CO2. Tiene presión el CO2. Entonces decimos 760, vamos a sacar para CO2, es igual al 100. Estamos haciendo uno por uno, tenemos 100. Por eso las determinaciones que vengan, porque va a ser secuencial los ejercicios. Los mismos datos los vamos a aplicar para hacer otras fórmulas, por ejemplo, la presión alveolar del oxígeno, ¿no? Y puedo hacer aquí 0,4. 0,4 es a X. Entonces digo, X es igual a 0,4 por 760 sobre 100. Sería X es igual a algo así como 3, ¿no? 3 milímetros de mercurio. O sea, ejerce una presión de la presión parcial de CO2 en el aire seco es igual a 3 milímetros de mercurio. Presión en milímetros, ¿ya? Presión en milímetros, ¿de acuerdo? Ya tenemos todos los gases, ¿no? Pero tenemos a nivel del mar. Y nosotros estamos en la altura, ¿no? A 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a 3.600 vamos a hacer un cálculo que voy a dejar la tarea para que ustedes hagan el nitrógeno y hagan el CO2. ¿Ya? Las preguntas que se mencionan es todo con 3.600. ¿De acuerdo? Estamos en el libro, ¿ya? Estamos en el libro. Todos hacen a nivel del mar. No hay estudios que estos ejercicios con 500, ¿no?
pero nos lanzan el dato y podemos hacerlo facilito, ¿no? Entonces nosotros damos nuestra presión barométrica es igual a ¿cuánto? A 500 milímetros de presión barométrica para nosotros a 3.600 metros. El nivel del mar es 500. En los datos de 3.600 metros sobre el nivel del mar, igual a 500 milímetros. Habíamos dicho que en el monte Everest, montañas de Everest, es de 8.884 metros sobre el nivel del mar. La presión barométrica igual a, fíjense ustedes, 252 milímetros de mercurio. Uy, aquí está logrado esto. Bueno, pero no se puede vivir. Bueno, hay estudios ahí no se puede, se va con oxígeno, el oxígeno, y vamos a ver por qué tienen que utilizar oxígeno. Entonces, y así podemos hacer en la unidad, aquí mismo los yungas, en el libro del doctor Aparicio están todas las Guachilla, Valencia, todas las otras. La siguiente semana algunos datos para que ustedes vean. Entonces, voy a decir, en Guachilla, por ejemplo, la presión, la de 2000, 2.600 metros sobre el nivel, 2.800 metros, que tiene que hacer Stalin para que ya se pudiera hacer también se debate. Entonces, a nivel, este es el monte Everest, 8.884 metros sobre el nivel del mar. Ahí la presión barométrica es 550. Ahora vamos a calcular para nosotros. Y decimos 760 nuestro oxígeno, nuestra presión parcial en el aire seco. Habíamos dicho, ustedes van a encontrar en algunos textos de IVA, en 495, 490, con fines didácticos, actualmente, aclarando eso, están en clases, que vamos a ir con 500. Entonces, no voy a dar el dato de 500 porque voy a repetir varias veces en clases que en la altura de La Paz la presión barométrica es 500, a nivel del mar es 760. No voy a dar más datos, tal vez diga a nivel del mar, y nada más. Ustedes tienen que saber que a nivel del mar son estos datos, y en la altura también son estos datos que vamos a encontrar. 760 es igual a 500, 21% es igual a X. X es igual a 21 por 760 sobre 500 es al 100% y 21% es igual a X. 21 es igual a 500 sobre 100. ¿Cuánto es? X es igual a 105 milímetros de mira. Un dato demasiado importante, ¿no? 105 milímetros ahorita. Estamos hablando de la clase Murillo, se ha tomado una clase Murillo, o sea, ¿no? Esa presión barométrica por 125, 500, ¿no? Inclusive en algún texto peruano se pone un poquito más así, 200, 520, pero los datos que más aceptan son 490, 500, 500. Con 500 nuestra presión barométrica. ¿Qué es esto? Es la presión parcial del oxígeno en el aire seco del medio ambiente en una ciudad de La Paz. ¿De acuerdo? Presión parcial del oxígeno. Esta presión, con esta presión aquí está ingresando o está presionando el oxígeno para ingresar, ya ingresado por los balones a nuestros pulmones. Miren, todos los números, ¿no? Esto no se puede dar en datos. ¿Cómo les explicaron en el periodo utilizado? Eran ejecutivos, ejercicios. Entonces, ya tenemos que en el medio ambiente tenemos la presión parcial del oxígeno en el aire seco en el medio ambiente, en la altura de La Paz, 105 milímetros. Hemos calculado, hemos dicho 500 es al 100%, 21 es ahí, equivale a 21 por 500 sobre 100. Entonces,
Ahí está. Esa es nuestra presión parcial. ¿Cuánto? Que os puedo preguntar cuál es la diferencia entre la presión parcial del nivel del mar y la altura. Simplemente pues están 159 menos 5, es alto, ¿no? 4, 5 y 0,54 milímetros de mercurio. Nos faltaría para que esa presión tenemos de menor cantidad, de menor presión, ¿no? Pero vamos a ver esto más, pero para que tengan cuidado, nosotros estamos con menos presión. Pero la concentración, tanto en el monte Everest como en La Paz, como a nivel del mar, por decir 3 ejemplos, la concentración de oxígeno es la misma. ¿De acuerdo? La misma. Que varía, pero es la presión. ¿Cierto? Y ya hemos demostrado que la presión. Con este valor, imagínense, pues haremos con este valor más, con 252. 252 es al 100%, 21% es a X. X es igual a 21 por 252 sobre 100. X es igual a ¿cuánto sale? 52 milímetros de mercurio, ¿no? 2 por 5, 54 creo que sale, ¿no? 54 milímetros de mercurio. Entonces, este es en el monte Everest. ¿Sí? Con un ejemplo, ¿no? Los monjes tibetanos en Tíbet viven a 6.000 metros sobre el nivel del mar. Esto es el monte Everest, ¿no? Los que tienen genéticamente, manejan su ventilación, no sé qué. Pero no, ¿por qué? Porque las expuesta a esta hipoxemia, vamos a ver después, hipoxemia, las expuesta es la secreción de eritropoyetina, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en el capítulo de sangre? Entonces, cuanto más bajo sea la presión arterial, mayor cantidad de eritropoyetina. Hasta ahí, entonces ya tenemos todos los cálculos, fíjense, todos los números, ¿ya? Entonces la recomendación sigue siendo la misma, asistir siempre a clase. Ahora, el oxígeno está en el medio. ¿Qué pasa en la tráquea? Está pasando por las vías respiratorias. El oxígeno llega a nuestras vías respiratorias y en nuestras vías respiratorias habíamos dicho que tenemos el espacio muerto anatómico, ¿no? Que es las vías de conducción y las zonas de conducción y las zonas respiratorias. Entonces que tenemos de 3 subdivisiones hasta la subdivisión 17 es la zona de conducción y a partir de los 18 ya entran los alveolos y se produce el intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Está así en todos los dedos. Entonces vamos a hacer un esquema y vamos a hacer, como hago siempre, el esquema y claro, vamos a hacer este alveolo. El alveolo hemos dicho que tenemos 300 millones de alveolos, ¿no? 300 millones. Cada alveolo tiene un diámetro, fíjense este dato, está en una parte, está el dato, 0,2 milímetros de diámetro. Estos 0,2 milímetros equivalen a 200 micras. ¿No? Si yo multiplico estos 300 millones por cada alveolo, el diámetro de cada alveolo, es el diámetro. Pongamos que vamos a tener 8 alveolos. Hay también alveolos pequeñitos, pero va a ser un promedio, ¿no? Eso han visto en la regla de Laplace, ¿correcto? Si multiplico por 200 micras, 300 millones por 200 micras, vamos a tener ¿cuánto? A ver, calculen 6 de 2, aquí les voy a encantar, 2, 3, 2, 6, ¿cuánto? 0 será? 200 por 3 millones, ¿cuánto? 6 mil millones. Por favor, a ver, ¿no? Díganme cuántos es. 200 por 300 millones. Si tienen por favor aquí. ¿Cuánto?
¿Cuánto ser fuera de aquí? Y esto tengo que calcular, tengo que pasarlo a metros. ¿Ya? ¿Qué me va a salir? 60 metros. Como es un área, vamos a ver 60 metros cuadrados. En los libros dice que la superficie de intercambio gaseoso es de 60 a 100. Te dan un promedio de 70. ¿Vale? ¿De dónde le salieron? ¿Por qué? Donde ventila todos los alveolos, ¿no? Y la sangre por abajo y donde acá el intercambio gaseoso. Acá tenemos siempre esquemático, por si acaso te esperas esquemas mucho más bonitos, ¿no? Oh, ese es el son más bonitos, los capilares, etc. Entonces, habíamos dicho también que el oxígeno que ingresa al capilar, ingresa, o el intercambio gaseoso, el intercambio de oxígeno por CO2, se produce el paso por cada capilar es de 0,75 segundos. Ya en el primer tercio, si lo dividimos en 3 tercios, ya ha salido el oxígeno, ya ha entrado en segundos. Quiere decir en 0,25 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, es el ventrículo derecho, la derecha, y se produce el intercambio. Pero antes de que se produzca esto, el oxígeno tiene que pasar por toda la vía aérea. En la vía aérea va a sufrir, si vale el término, un retraso por la presión del vapor de agua. Entonces, nuevamente tenemos que hacer el ejercicio anterior. No tienen que cansarse con los ejercicios, porque eso ayuda a la circulación cerebral y además ayuda también a entender, ¿no?, qué es lo que pasa, con qué presión ingresa, y vamos a ver en final de cuentas, vamos a comparar con la saturación, ¿no? Nuevamente, la grasa, un centímetro para el diálogo. Entonces vamos a hacer lo mismo, esta vez más rápido, y decimos, a nivel del mar tenemos 760, pero tenemos 447 de presión del vapor de agua, 10 menos 7, 3, 1, 700. Nuevamente hacemos el ejercicio 713, es igual, es al 100%, 21% es igual a x, x es igual a 21 por 713 sobre 100, x es igual a 149. Si ustedes sacan, esto lo he hecho varias veces, esta es la presión de inspiración del oxígeno en el aire traqueal húmedo. Presión de inspiración en el aire traqueal húmedo a nivel del mar. ¿Por qué? Porque para 37 grados de temperatura, que es nuestra temperatura normal, la presión del vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio. Entonces, esa presión se opone a la presión de inspiración del oxígeno que está ingresando hasta el alveolo. Todavía estamos en la vía respiratoria, ¿de acuerdo? Entonces, esta presión del vapor de agua, si estamos en la presión barométrica o atmosférica. Ahí está. Entonces, nuevamente, esta X es igual a 149, esta es la presión de inspiración del oxígeno en el aire traqueal húmedo, diferente del aire seco, ¿cierto? Podemos calcular a nivel de la altura, pusimos 500 menos 47, 3, 5, 4, 453 es igual al 100%, 21 es igual a x, x es igual a 21, por favor, sáquenlo. Esta vez sí que saquemos, esta no tengo, 21 por 453, 90, ¿no? 95, 105, 95. 95. Entonces, en la altura de La Paz, esto es
presión de inspiración del oxígeno en el aire traqueal húmedo en la altura de La Paz. Nosotros tenemos 95 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, presión de respiración del oxígeno en el aire traqueal húmedo en la altura de La Paz. Hasta ahí estamos bien. Ya el oxígeno está ingresando, pero se está poniendo el vapor de aire, ¿no? Les aviso que esto en pocas regiones está así, como tanto explicado. Directamente se van a la saturación, porque esto es, digamos, un poquito de matemáticas, ¿no? Nada. Bueno, hasta aquí está claro, ¿no? Ahora, ya, podemos encontrar también, como TVD, podemos encontrar a cualquier altura. Por ejemplo, algo que ha llegado en el avión, dicen, señores pasajeros, el avión está presurizado para 600 metros sobre el nivel del mar, 600 milímetros de mercurio, ¿no? El 760 bajan a 600 y con eso se puede encontrar la presión de respiración de oxígeno, para que poco a poco se acostumbre la gente, ¿no? Eso es un motivo de los estudios más básico, ¿no? Entonces ya tenemos la superficie del intercambio gaseoso, ¿no? El oxígeno está ingresando, tiene que pasar toda esa base de la biocapillar, también vamos a estudiar con detalle, ¿no? Pero estamos estudiando en este momento los gradientes de presión. O sea, ya estamos bajando de la primera escalera a la segunda escalera, que es la presión en aire seco, a la presión en aire traqueal húmedo, por eso se llama la escala del oxígeno o escalera o transporte de oxígeno. Entonces vamos a seguir. Ahora viene aquí la parte un poquito más complicada, que es, ¿saben? A los que hemos indicado, entre el ventrículo derecho, es el capilar de la aurícula izquierda. Una vez que se produce el intercambio gaseoso de los capilares, va a las arterias, venas, donde está circulando sangre oxigenada, ¿no? Aquí está la sangre oxigenada. Y de acá se dirige a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y de aquí a llevar la sangre oxigenada a todo el organismo. Por si acaso, si algo no se ha entendido. Entonces, vamos a ir siempre con un valor, ¿no? Ahora, el oxígeno ya ha llegado al alveolo, pero una parte del oxígeno se ha difundido por el parénquima, entonces, vamos a ver cuánto de oxígeno tenemos siempre a nivel de mar, y también vamos a calcular en la altura. Entonces, para eso hay una fórmula que decimos que primeramente se sintetiza en una fórmula breve. Presión alveolar con A mayúscula, y de oxígeno es igual a presión de inspiración de oxígeno menos. Algunos textos hay una fórmula desarrollada, pero igual se diga el mismo dato. Presión arterial de CO2 sobre 0,8. En algunos textos es de 0,8. Esto viene del cociente respiratorio. Ese cociente va a ser 1 para esta fórmula, acá. Por lo tanto, este valor de presión alveolar de oxígeno a nivel del mar, en la mayor parte de los textos van a encontrar 103, en algunos están colombianos, igual es 109, no está 101, etc. Pero nos quedaremos con, a ver, ¿cuánto vamos a tener acá? Presión alveolar de oxígeno es igual a esta presión de inspiración de oxígeno, ¿cuánto es? 149. Ya hemos encontrado, ¿se acuerdan? Menos la presión arterial de oxígeno a nivel del mar es ¿cuánto? 40 sobre 0,8. Por favor, saquen cuánto es la presión alveolar de oxígeno a nivel del mar.
40 entre 0,8. 136.2. Esto, no, 40 entre 0,8. 40 entre 0,8. ¿Cuánto sale? 50. 50. Entonces aquí sería 149 menos 50. Lo que sería 90. 50 menos 49, ¿cuál sería? 99 milímetros sostenibles. Por eso les decía que algunos trabajan con 40, con 50. Nos quedamos con estos datos: 103, 99, más de por si acaso, es una ayuda. Entonces acá, 99, inclusive les decía que este dato, algunos trabajan con 1.2. A ver, dije, presión arterial, presión por 1.2. Sale 12 por 40, 48. Este es el mejor más 12 por presión de inspiración del oxígeno por menos presión arterial, presión 2 por 1.2. También es una constante que se encuentra después de hacer todos los ejercicios. Entonces, presión de inspiración 149 menos 40 por 1.2. ¿Cuánto sale? ¿Verdad? 48, ¿no? 48. Entonces, 149 menos 48, aquí sale 101. ¿Ven? Entonces, en algunos sale con 1.2, sale 101. En otros hacen ese marco de posición hacen 1, ¿no? Porque es el índice respiratorio, nos sale 101. Entonces, vamos a trabajar con un término medio de 103. Con esa presión, ahora por favor. 857. Con esa presión ingresa el oxígeno a nuestros tejidos. ¿Verdad? Aquí una pregunta. Tenemos tiempo, tenemos 2 semanas a la parte de 3 días, a la parte de circulación pulmonar, a la parte de 3 días, y a la parte de 2 días. Entonces, hasta aquí, por favor, se pasen, hagan los ejercicios. Está con algunos de ustedes, hagan la presión alveolar. No sé, vamos a pasar. Eso de la presión alveolar. Bonito, pero no me gusta el resultado más rápido.